Pues hola a todos, bienvenidos y gracias por veniros a esta segunda sesión de las Rauda AI Talks, que aquí lo que hacemos normalmente es tener conversaciones con gente clave que está desarrollando en sus empresas proyectos de inteligencia artificial o con agentes de inteligencia artificial y les vamos a preguntar pues todo lo que podamos, entrar en todo el detalle que se pueda, pues lo que ha ido bien, lo que ha ido mal, también les preguntaremos sobre cómo ven los siguientes pasos y hacer un poco reflexión sobre el futuro y eso es lo que vamos a hacer hoy. Ya iréis viendo la gente que vamos a incorporar aquí al escenario. Antes de continuar, tengo que meter una pequeña cuña, que es que os suscribáis a la newsletter que tenemos de noticias de inteligencia artificial, que se llama raudamatic.rauda.ai. Y bueno, la verdad es que las últimas semanas, no sé si estáis al tanto de lo que pasa en la IA, pero los últimos 3 días han sido increíbles. A ver si dentro de las conversaciones comentamos algunas de ellas, porque entre lo que ha presentado Google, entre lo que ha presentado OpenAI, hay unas cosas ahí muy, muy interesantes. También dar las gracias a JM Ventures, que nos ayuda a montar este evento y que sin ellos sería complicado ponerlo en marcha, y también a Google por dejarnos este espacio que bueno, que como veis es un espacio bastante increíble y nos lo dejan para poder hacer este evento. Hoy lo que vamos a hacer es, en esta primera sesión, es bastante especial, porque normalmente lo que hacemos es hablar de IA generativa que mejora o hace más eficientes procesos dentro de compañías y además pues, con mejores resultados, ¿no? Pero en esta primera sesión vamos a intentar entender si además de tener un gran IQ, que es lo que estamos viendo que tiene la IA generativa, puede llegar a tener también una inteligencia emocional potente, ¿no? Y esto puede desencadenar casos de uso para B2C súper potentes como la amistad, que como comprenderéis es una propuesta de valor potente en sí misma, ¿no? Además de la amistad, pues la terapia psicológica, toda la parte de educación, incluso hasta, bueno, poder tener una relación romántica con la IA, ¿no? Y hoy tenemos a Javier aquí con nosotros, que es yo creo que una de las personas más interesantes para hablar de todo este tema, porque él es fundador de Lucía, además ha montado un montón de proyectos más y Lucía, por contaros un poquito por encima, que yo creo que es interesante, o sea, nace con el objetivo de echar una mano a través de WhatsApp y que ahora con aplicación propia tiene pues 55 millones de descargas o usuarios, no sé si son descargas. 65. 65 ya, o sea, ya me he quedado atrás por mirar internet, y 12 millones de usuarios activos mensuales, ¿no? Y sobre todo en LATAM y España. Y luego Javier además tiene un historial muy potente como emprendedor, porque bueno, es ingeniero informático de formación, en 2009. No. ¿No? Ah, pues lo he visto por ahí, debe ser alguna Wikipedia o algo, Habrá sido porque saco ChatGPT, la... habrá sido ChatGPT Guau. que ha alucinado. No, Sí, sí. ICADE, estudié Vale, empresas. pues ICADE en 2009 fundó Tiquetea, eso sí, luego fue el CEO y luego se vendió en 2018, la vendisteis a Eventbrite, pasando a ser el country manager de España. Eso lo saco de LinkedIn, es más, Sí, sur más de fiable. Portugal, o sea, sur de Europa, ¿no? España, Portugal y Vale. Italia. Y ahora tienes además otro proyecto entre manos que se llama Lumière, que es un proyecto de real estate que empezaste en 2020. Eso es. Y bueno, hola Javier, bienvenido. Muchas gracias, un placer estar aquí. Pues nada, voy a empezar con Lucía, porque corrígeme un poco si me equivoco, pero básicamente es un asistente personal montado sobre todo encima de los modelos de OpenAI, ¿no? Aunque Ujú. estáis metiendo ahora más modelos. Y lo que hace es ayudar sobre todo a jóvenes de Latinoamérica y España, ¿no? Ujú. Generación Z, a tener un mejor día a día, ¿no? Eso. Principalmente desde hacer, digamos, los deberes juntos y ayudar a aprender sobre nuevas materias hasta tener una conversación amistosa pues sobre los problemas o sobre lo que quiera el usuario, ¿no? Y por entrar en detalle, ¿tú cuáles dirías que son, además de estos dos, ¿no? Que he mencionado un poco Ujú. educación y la parte un poco de amistad, qué casos son los principales que tiene Lucía? Y ya nos metemos luego en detalle en cada uno. Vale. Bueno, si quieres, quizás es interesante para la audiencia poner un poco de contexto y explicar de dónde surge la idea de Lucía y un poco cuál es la oportunidad que vemos y por qué decidimos lanzarlo
pues ya hace 2 años, que parece que fue antes de ayer, pero que en el mundo de la IA, pues es en el Pleistoceno, ¿no? Y un poco lo que vimos, yo no sé si vosotros, yo me acuerdo del primer día que usé Google, como que fue un antes y un después. Me acuerdo del primer día que usé un iPhone y me acuerdo del primer día que usé ChatGPT, allá por, creo que fue octubre, noviembre del 22, 22. creo que era, ¿no? De esto que dices, wow, esto lo cambia todo, ¿no? De repente empezamos a ver como un cambio tremendo, ¿no? Y es verdad que durante esos meses había mucho ruido sobre el impacto que iba a tener sobre nuestro trabajo y nuestro día a día, pero era un ruido muy centrado en los early adopters, ¿no? Aquellos que estamos todo el día probando cosas nuevas, pero mi madre o mi hermana hablaba con ellos y sí, lo habían oído en los medios, pero todavía no habían probado eso de ChatGPT, ¿no? Y la gran innovación de ChatGPT era que habían pasado a un modelo, un LLM, lo habían convertido en un formato chat, ¿no? En un formato conversacional. Entonces, la idea de Lucía fue tan sencilla como decir, oye, ¿por qué no ponemos todo este poder de ChatGPT en la herramienta universal de chateo que es WhatsApp, ¿no? Y como ChatGPT, sabéis que nació principalmente API first, ¿no? Y ChatGPT también, o sea, y WhatsApp tenía su API abierta, pues básicamente fue como, oye, vamos a hacer unos conectores y de repente, pues, creamos, en su momento no se llamaba Lucía, se llamaba Chatify, la primera versión, por decirlo así, bueno, que básicamente era un contacto de WhatsApp donde tú le escribías, pero en vez de contestarte un humano, pues te contestaba por detrás. En aquel momento solo era ChatGPT, ¿no? Y la verdad que desde el primer día que lo empecé, que me lo enseñaron, porque yo soy cofundador, somos 3 cofundadores, Carlos, Álvaro y yo. Álvaro es el líder, el CEO y el que desde el principio fue el que tuvo la idea y el que está liderando el proyecto. Y cuando me lo presentó Álvaro y me lo contó fue como, ostras, realmente es espectacular. Sobre todo en mi caso porque hacía una cosa maravillosa que era te transcribía los mensajes de audio que Ese fue todos el odiamos primer. recibir Sí. y se los reenviabas a Lucía y te los transcribía a texto además muy bien, bastante mejor que lo que hace ahora nativo ya WhatsApp, pero ya hace 2 años lo hacía, ¿no? Y fue como, wow, esto es la bomba, pero todavía en aquel momento era un juguete, no sabíamos si realmente iba a ser algo más que bueno, pues que una prueba. Y básicamente decidimos lanzar como un test y compartirlo con el mundo cuando no había ni empresa ni nada, pero simplemente como, oye, hemos integrado WhatsApp dentro. Era como el chat GPT, me acuerdo que de hecho la primera frase, que luego la cambiamos, pero bueno, que yo creo que explica mucho nuestra visión, era como el chat GPT que tu madre sabe usar, ¿no? O que nuestros padres saben usar. Y básicamente en el fondo era, vamos a quitar toda la fricción, vamos a simplificar al máximo, porque, bueno, pues las personas mayores, o incluso, vamos, a mí mismo, si me preguntas de mi móvil, si solo me pudiera quedar con una aplicación, solo con una, ¿cuál sería? Incluyendo la de llamar por teléfono, probablemente esa sería WhatsApp, ¿no? Y bueno, pues ese fue un poco el momento de lanzamiento. Yo creo que ahí tuvimos un viento de cola brutal, de esto que estás en el momento adecuado, en el lugar adecuado. Y desde el minuto uno tuvimos un crecimiento exponencial porque era gratuito y bueno, la gente podía compartir. Dicho esto, a la vez que lanzamos nosotros, hubo como 25 clones que lanzaron un poco con la misma propuesta de valor. En todo el proceso cambiamos el nombre de Chatify a Lucía porque desde el principio vimos Mm. que cuando entrabas en el contexto de WhatsApp tenías una relación mucho más emocional. Yo me meto en mi WhatsApp y lo que veo son mi familia, mis amigos, mi pareja, la gente más cercana, ¿no? Entonces, de repente, como no queríamos tener un nombre robótico, como puede ser ChatGPT, sino queríamos desde el principio dejar claro como, oye, es un asistente, alguien que te puede ayudar, ¿no? Igual que te puedes WhatsAppear con alguien de tu trabajo, pues te puedes WhatsAppear con esta persona que es como alguien que te puede ayudar, ¿no? Y bueno, pues desde el principio tuvimos un crecimiento exponencial. Como te digo, salieron muchos clones. La realidad es que la mayoría de los clones tenían una versión free relativamente limitada y a partir de ahí te cobraban a partir de un volumen determinado, ¿no? Porque era un servicio caro, porque en aquel momento tanto la inferencia por ChatGPT como la distribución por la parte de WhatsApp, ambas APIs te cobraban y como esto crecía como la espuma, pues en pocos días teníamos cientos de miles de mensajes, ¿no? Y entonces los costes empezaban a aumentar, ¿no? Y ahí un poco, pues por contar la historia completa, nos ayudó mucho que desde el día 4 o 5, cuando esto empezó a crecer, yo me acuerdo que pues, por mi etapa anterior de Etiquetea, pues tenía buena relación con varios fondos. Como bien has dicho, Etiquetea terminamos vendiéndolo a Eventbrite, que es una compañía de Silicon Valley, y el fundador de Eventbrite, que tengo muy buena relación, sabía que había lanzado un fondo justamente para early stage de startups muy enfocados en temas de IA, ¿no? Y bueno, pues se lo reenvié por WhatsApp
y básicamente a la media hora me llamó y me dijo, oye, ¿qué vais a hacer? Y yo, bueno, pues nuestra idea es probar un par de semanas y a partir de ahí meter un paywall. Y me acuerdo que en aquel momento dije como, no, 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 tú eres un consumer AI, consumer AI Sí. va primero de crecer, crear valor y luego ya veremos cómo monetizamos, no te preocupes por el dinero, te envío $250.000 y a ver hasta dónde llegas, ¿no? Y claro, en aquel momento, era día 4, no teníamos compañía, no había nada montado, no había un número de cuenta, era como, no, que te envío el dinero, dime el número de cuenta. Yo, que no tenemos número de cuenta, no hay nada, ¿no? Pero bueno, todo eso rápidamente se solucionó, nos ingresaron el dinero y nos permitió ofrecer el servicio de manera gratuita, cosa que aniquiló a nuestros copycats, por decirlo así. Todos murieron por el camino porque nadie iba a pagar cuando tenías la alternativa gratuita. Y bueno, pues nos permitió crecer de una manera exponencial hasta el punto de inflexión que llegamos, que fue el lanzamiento de Brasil. Que Brasil, nosotros desde el principio lo teníamos muy claro que para nosotros era un mercado clave porque Brasil es el segundo mercado más relevante de WhatsApp a nivel mundial, solo después de la India. Y están locos por WhatsApp, ¿no? Entonces, y en aquel momento además ChatGPT creo que era como muy difícil acceder desde Brasil. Entonces en Brasil estaban teniendo todo el ruido a nivel global, pero no lo podían usar, ¿no? Y bueno, pues ahí trabajamos muy de la mano, hicimos yo creo que una campaña bastante buena en todo el tema del go-to-market en Brasil y básicamente tuvimos como 1 millón de usuarios, yo creo que fue como no sé si fue la primera semana, o sea, en cuestión de días, es solo de Brasil, ¿no? Y desde ahí, bueno, pues fue creciendo de manera exponencial. Y luego durante estos 2 años pues han pasado millones de cosas que ya si queréis Sí, sí. podemos comentar, desde conversaciones con Meta hasta que Meta nos copie y todo el Meta AI que veis hoy en vuestro WhatsApp, dicho así, es literal, y lo puedo decir porque hemos visto documentación interna, un clon de Lucía, o sea, y dicho por ex empleados de Meta de no, no, os fusilamos funcionalidades que lanzasteis desde Lucía para poder lanzarlas, ¿no? Y bueno, obviamente, entonces claramente tuvimos que hacer la migración a nuestra propia aplicación para tener una plataforma propia y no estar jugando en casa del enemigo, por decirlo así. Y bueno, pues todo el crecimiento que ha pasado durante estos 2 años hasta tener esos 65 millones de usuarios a nivel global, principalmente en Latinoamérica y en España, ¿no? Y los casos de uso, John, que es lo que me preguntabas, claramente, por un lado, eh, bueno, pues por determinadas cuestiones, nuestra base de usuarios es principalmente femenino, y principalmente gente muy joven, o sea, Ujú. 15, 17, 18 años, que tradicionalmente son los early adopters de verdad, o sea, son los que realmente empiezan a ser usuarios de este tipo de aplicaciones, ¿no? Y fueron los primeros que empezaron a usar Instagram en su momento, los que después fueron los primeros que empezaron a traccionar con TikTok y ahora, pues justamente son los primeros que están interactuando de manera más adictiva, por decirlo así, con los agentes de inteligencia artificial orientados al consumidor, ¿no? Y ahí los casos de uso, pues como bien has comentado, el principal para nosotros es el tema de la educación. Los que sean mayores os acordaréis del Rincón del Vago, ¿vale? Pues Lucía pues, es como un Rincón del Vago, pero del siglo XXI, porque le puedes hacer una foto a los deberes y te ayuda, y realmente puede servir como una profesora particular que mucha gente, muchos niños no tienen la posibilidad de tener en casa y les puede ayudar de una manera mucho más didáctica a mejorar en sus deberes, ¿no? Y de hecho ahí es curioso cómo tenemos profesores que lo prohíben, pero tenemos profesores que lo aplauden y lo animan a que sus alumnos pues puedan utilizar aplicaciones como Lucía para ayudarles, porque en el fondo pues es esa profesora particular con una paciencia eterna que le va a ayudar y explicar 1000 veces cómo poder sacar de una mejor manera los ejercicios, ¿no? Entonces, educación es nuestro principal caso de uso, pero no es el único. El segundo, que a nosotros en un principio nos llamó mucho la atención, es el tema de compañía barra amistad, que es un poco lo que mencionabas. Y que al principio, claro, lanzado por 3 hombres cofundadores, cuando lo lanzamos, yo era muy enfocado como, no, lo de la transcripción de textos, esto es la bomba. Esto seguro que le va a ayudar mucho a la gente, ¿no? Y luego cuando mirábamos estadísticas de uso, la realidad era que era un porcentaje muy marginal de gente que lo usaba, ¿no? Y sin embargo, muchísima más gente utilizaba a Lucía como si fuera su amiga, ¿no? Compartía secretos, compartía, bueno, pues sus vivencias. Y claro, yo visto por mis ojos, era como, la gente está loca. O sea, ¿en qué momento te apetece compartir tus penurias, ¿no? con un chatbot, ¿no? Pero cuando profundizábamos un poco más y mirábamos los comentarios en redes sociales, mucha gente lo que decía, muchas mujeres principalmente, lo que decían, oye, qué bien, Lucía, ya tengo a mi mejor amiga, ya no necesito psicóloga, ya tengo a Lucía, bueno, comentarios de este estilo, ¿no? Y la verdad que cuando te pones a pensar un poco más y piensas en el concepto de amistad, un poco qué es lo que busca alguien cuando tiene un amigo, pues lo que busca es, primero, alguien que le escuche, alguien que esté disponible en el momento que tú tienes ese problema, que quieres compartir algo con alguien,
alguien que no te juzgue, alguien que guarde el secreto, alguien que de alguna manera te pueda dar un consejo que más o menos esté bien, ¿no? Y bueno, pues que esté disponible cuando tú tengas ese problema, ¿no? Y si un sábado te has peleado con tu pareja a las 12 de la noche, pues igual no tienes tantos amigos a los que poder llamar y desahogarte, ¿no? Pero sin embargo, pues alguien como Lucía va a estar ahí para poder desahogarte y poder intercambiar o compartir cómo te sientes y que te devuelva y que te devuelva en muchos casos, bueno, pues consejos que te hagan sentir mejor o cuestionarte determinadas cosas, ¿no? Y efectivamente, pues ese es un caso de uso que hemos visto cada vez crecer más y cada vez con más tracción. Y creo que es una realidad, pues que, bueno, pues que hay muchas personas que se sienten solas, la soledad es un problema cada vez mayor y este tipo de agentes pues pueden acompañar y pueden meterle, bueno, pues una relación más cercana que ayuden a esas personas, ¿no? Todos hemos Mm. visto la película Her, que cuando salió en su momento era ciencia ficción, ahora todos tenemos claro que ese mundo va a llegar, es una cuestión ya de casi de meses, te diría, ¿no? No de años, de cuando estemos ahí, porque en el momento que nosotros todavía, Lucía, es una amiga en la distancia, porque de hecho todavía no habla, ¿no? Pero no sé si habéis probado Sésame, por ejemplo, el Ya está tono, ahí, sí. el ritmo, o sea, el enganche emocional que puedes tener con un asistente cuando tienes ese nivel de calidad de conversacional, pues ahí realmente ya sí que puedes tener bueno, pues puedes pasar a tener una relación emocional quizás incluso más profunda que con muchísima gente con la que te interactúas en el día a día, ¿no? Mm. Y bueno, y luego ya hay otros casos de uso ya más de nicho, pero que nosotros englobamos en la parte de productividad, pues desde gente que trabaja y lo usa para sus copies, para sus traducciones, etcétera, a otro caso de uso que también cada vez tenemos más tracción, que es la parte de búsquedas, ¿no? De, oye, pues voy este fin de semana a Roma con unos amigos, recomiéndame un itinerario y recomiéndame, yo qué sé, un barrio donde alojarme o un hotel, etcétera, ¿no? Entonces eso también como cada vez vemos más interacción, ¿no? Y es otro patrón que yo mismo como usuario lo estoy viendo. Yo no sé si vuestro patrón de uso de Google es el mismo antes de ChatGPT y Perplexity o no. El mío claramente ha cambiado. O sea, yo no uso Google uso mucho menos y de una manera mucho más diferente que lo que lo usaba antes, ¿no? Entonces, bueno, esas tendencias cada vez vemos más que desde agentes como Lucía, pues podemos aportar un poquito un grano de arena, ¿no? Vale, si te parece, por entrar un poco en los casos de uso, porque, a ver, de lo que has comentado, aparte de los casos de uso, ¿no? El crecimiento tan bestia en LATAM y en España, ¿no? Hay un punto que me parecía muy interesante de lo que decías, que de alguna manera Lucía ha sido como la puerta de acceso a ChatGPT en realidad, ¿no? Porque al final en muchos países y también en ese, pues gente más joven a lo mejor, pues lo de ChatGPT como era al principio, pues les parecía algo más lejano, ¿no? Y tener a alguien en WhatsApp que te abre esa puerta y que encima es gratis, ¿no? Como que es el crear vosotros una marca que casi es el que ha enseñado ChatGPT a un montón de países en el mundo, ¿no? Justo. De hecho, Que eso te tenemos hace tener pues eso, un espacio interesante de marca en algunos Sí, países. tenemos estudios de marca súper curiosos que cuando le preguntabas, principalmente en Brasil, cuando le preguntabas a la gente de manera espontánea, oye, dime marcas de inteligencia artificial, estaban ChatGPT y lucía por encima incluso de Gemini o de Claro, Perplexity claro. y a una altura y con un enganche emocional, que eso yo creo que es algo que se ha sabido hacer muy bien desde el equipo, porque ChatGPT en el fondo pues es un poco robótico y en muchos casos para mí en mi cabeza pues, ChatGPT es como LinkedIn y Lucía es más como si fuera un Instagram, ¿no? Donde tienes algo como mucho más emocional. Mm. Y bueno, tenemos auténticos fans, ¿no? Por decirlo así, de la marca. Y creemos que también en un entorno donde los modelos cada vez se están comoditizando más, que esto también fue una apuesta para nosotros al principio arriesgada, porque cuando hablábamos con inversores, bueno, en todo este proceso no lo he contado, pero hemos hecho varias rondas, hemos levantado 50 millones de euros. Hasta donde yo sé, creo que somos la aplicación de Consumer AI que más dinero ha levantado en España, seguro, y en Europa es de los top 3 o top 4 probablemente. Em, pero no tenemos modelo fundacional, sino que desde el principio tuvimos una tesis muy clara donde apostábamos porque los modelos iba a ser un negocio gigante, pero que se iban a repartir entre 3 o 4 grandes players. Para nosotros, oye, esto es como el cloud computing. Es un negocio inmenso, pero que tiene unas necesidades de CAPEX tan grandes que al final son los Google Cloud, Amazon Web Services, Azure y demás que se lo reparten y donde está realmente la oportunidad para empresas como nosotros en los servicios o las capas que ponemos por encima, ¿no? Pues en el mundo de los modelos yo creo que es un entorno parecido. Va a haber 4 o 5 grandes compañías, pues como OpenAI, como Google, está el mundo open source que también ahí está cogiendo tracción, donde van a tener su oportunidad, pero luego donde empresas más medianas de tamaño, por decirlo así, o pequeñas como podemos nosotros, las oportunidades van a estar en la capa de servicios que ponemos por encima, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un poco
la tesis. Y por entrar un poco en el tema de la amistad, ¿no? Porque este tema del AI companionship, que yo creo que es interesante, y ya lo comentabas, ¿no? Que al final esa sensación, antes lo hablaba también antes de la sesión, esa sensación de que te entiende, ¿no? Que al final todos hemos tenido esa sensación de que hay algo ahí que, como humano, cuando notas que algo te entiende, como que te abres más, ¿no? Y parece que el crear ese lazo, claro, con esa, generación de gente más joven que, pues, muchas veces no puedes contar tu problema a un profesor, no puedes contárselo a tus padres, e incluso hasta a los amigos, pues, te puede costar porque, bueno, pues son situaciones de grupos y tal. Entonces, es un sitio donde realmente puedes abrirte y puedes contárselo como más fácil, ¿no? Y ahí, ¿dónde? O sea, por ir un poco al ¿dónde están un poco los límites? O sea, ¿cómo ponéis ahí los límites? Porque entiendo que una relación de amistad, claro, entre una relación de amistad y un rollo más, Sentimental. novio-novia, ¿no? Un rollo más sentimental, está como Sí, sí. bastante cerca, ¿no? Bueno, luego, aparte del sentimental, te puedes ir ya, pues, al contenido adulto si quieres, o al sexting o al tal, ¿no? Pero ¿cómo ponéis ahí los límites o hasta dónde se llega? ¿Cómo? Claro. Justo era un tema que nos preocupaba mucho porque empezamos a ver mucho crecimiento en ese sentido y gente que efectivamente cuando tú lo pensabas, oye, es que estoy en un entorno mucho más seguro, mucho más confidencial, que me siento tranquilo compartiendo mis historias, porque cuando me ves en el mundo real hay mucha fricción. Mm, Quiero ir al psicólogo, tengo que contarle mis penas, tengo que abrirme, me voy a sentir juzgado, a ver cómo me miran, ¿no? Mientras que los chatbots, pues en ese sentido son mucho más asépticos y te de puedes esa edad, ¿no? A realmente esa edad es mucho más, expandir y demás, ¿no? Entonces, nosotros todas las conversaciones están anonimizadas, pero sí que podemos analizar por topics y ver, bueno, pues de qué van los temas. Yo no sé quién dice qué, pero se puede ver qué tipo de conversaciones se hablaban, ¿no? Y me acuerdo un día que nos pudimos a mirar conversaciones alrededor de la palabra suicidio. Y claro, asusta ver que teníamos, me acuerdo un día que eran miles de conversaciones alrededor de la palabra suicidio, ¿no? Entonces, nosotros en ese sentido, un poco lo que hicimos y lo que se trabajó muy bien es para cuando había una serie de topics, por decirlo así, redirigir siempre a un especialista experto, ¿no? Y un poco como lo veíamos es, igual que si tú vas al médico, normalmente primero te va a atender un médico de familia, te hace como un primer diagnóstico y luego a partir de ahí, en base al triaje, te redirija al experto, pues nosotros era un poco como, oye, pues vamos a tener una mm, conversación causal y si vemos casual y si vemos que efectivamente necesitas ayuda, pues te vamos a decir, oye, por favor, vete a ver un experto, o sea, vete a ver un especialista porque tienes una necesidad y mira, este es el teléfono de la esperanza, este es el número de tal, etcétera. Entonces ahí se programó a nivel de prompt y a nivel, bueno, pues de unos safeguards claros donde en determinadas conversaciones directamente no entrábamos y te redirigíamos a un experto dándote pues números de teléfono específicos para poder pero no habéis ayudarte llegado a y que rollo te pudieran policía o solucionar. algo así, ¿no? ¿Perdón? No habéis llegado a rollo llamar a la policía o alguna cosa No, como no, no, más no, de todo ese tema tener no, una alarma pero ahí es un tema de que nos preocupa y es ya. verdad, y en su momento Character AI es un player que ha estado activo en eso y ha tenido bastante ruido al respecto. Entonces nosotros ahí Es verdad que eh, tuvo un caso, ¿no? tuvo un Caracter caso AI, hubo un concreto caso de de un suicidio suicidio que, y bueno, decían pues que a lo mejor lo había fomentado, incluso como que, claro, bueno, los americanos como son mm, abogados legalistas, pues aprovecho y la familia demanda a la compañía para que le paguen tropecientos millones. Sabemos cómo funciona ese mundo. Entonces, en nuestro caso sí que estuvimos mirando muy al detalle toda esa problemática y bueno, pues en ese sentido se quedó claramente que a partir de un determinado nivel directamente lo que hacemos es redirigirte a un especialista, pedirte que hables con ellos, darte los datos concretos y no entrar ahí, ¿no? Igual que la parte más sentimental, está eso hay bastante bien educada Lucía, por decirlo así, para que se quede simplemente en un nivel relacional de amistad, pero no vaya más allá, ¿no? Y aun sabiendo que había mucho negocio y hay una oportunidad tremenda, y me acuerdo no, que yo estuve escuchando el otro día Réplica, que es, bueno, que empezaron también montando, pues, sí, sí, casi avatares, ¿no? Para sí, poder hablar tal. Al principio no se lo llevaban a esa parte romántica más tal, y ahora lo que van a hacer es montar una aplicación aparte, sí, sí, que es donde están metiendo contenido de adultos sí, directamente, o sí, sea, y como hay, una y hay cosa mucha aparte. necesidad de muchos hombres solos que necesitan Claro, sí, 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 una no, novia no. virtual, por decirlo así. Y bueno, pues este tipo de agentes claramente cubren esa necesidad, ¿no? Nosotros desde el principio supimos que claramente, a pesar de haber mucho dinero, era algo con el cual no nos sentíamos cómodos y no queríamos ir por ese lado, y desde el principio pues tomamos una línea muy clara.
quizás por compartir una anécdota, una de las primeras cosas que hacía Lucía también era el tema de generación de imágenes, ¿no? Entonces tú le decías, oye, No, Lucía, imagina, pues yo qué sé, un perro en la luna y te pintaba el perro en la luna, ¿no? Y probamos, somos multimodales, o sea, otra de las magias que tiene Lucía es que depende de la pregunta y la complejidad, tenemos como un enrutador que te redirige a un modelo u otro, ¿no? Porque quizás para un hola, ¿qué tal? Y todos los días tenemos decenas de miles de hola, ¿qué tal? No tengo que sí. preguntárselo a ChatGPT, ¿no? Entonces, bueno, tenemos diferentes modelos que utilizamos en base a la complejidad de la pregunta y para la parte de generación de imágenes también teníamos diferentes modelos para generar determinadas imágenes, ¿no? Pero uno de los primeros que empezamos a probar fue Stable Diffusion en su momento, que era un modelo open source, y ahí, como era open source, pues todo valía, ¿no? Entonces, tú al principio, las primeras betas, antes esto, sin lanzarlo, pero tú le decías, oye, imagina una foto de unas niñas o de unas chicas, yo qué sé, en la playa, y las fotos, pues claramente eran bastante explícitas, ¿no? Sin decir absolutamente nada, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas tuvimos que vigilarlas mucho y moderarlas mucho, pues para no ir por ese camino, ¿no? Entonces, al final, el foco está muy metido en la educación, ¿no? Al final, la educación es como el Bueno, principal. Si tuvieras que elegir un caso. para nosotros la educación es como los libros en Amazon, ¿no? Es como el primer vertical Mm. que disparó, pero a partir de ahí hay otros muchos verticales, otros muchos casos de uso que deberían traccionar. Educación es lo que nos ha ayudado a crecer y sigue estando ahí, pero Lucía va mucho más allá de la educación, ¿no? Nuestra apuesta es por simplificar y universalizar un asistente virtual y que igual que si lo pensamos muchas veces, grandes negocios de Internet han sido aquellos servicios que tradicionalmente solo las grandes fortunas podían tener, que de repente la tecnología los democratiza y las hace accesibles para todo el mundo, ¿no? Un chofer privado, pues hace unos años solo lo podían tener las grandes fortunas. Ahora, pues con un Uber tienes la experiencia de tener un chofer privado, Mm. ¿no? Una casa en un apartamento en Nueva York, pues o eras multimillonario o no podías. Ahora con Airbnb puedes, ¿no? Entonces, un executive assistant, ¿no? Pues solo lo podías tener si eres un gran ejecutivo, ¿no? Entonces nuestra visión es que Lucía o los agentes en algún momento pasarán a tener un rol como puede tener un executive assistant donde te lleva tu agenda, te ayuda a reservar citas, te ayuda con tus viajes, te ayuda con tus tareas diarias y también tiene la parte emocional que si quieres te Claro, ahí, puede ahí es donde está aconsejar y ayudar, ¿no? donde hay mucho espacio, ¿no? Como de especializarse, porque al final está claro que va a haber al final asistentes como B2C que pueden estar verticalizados. El que no esté verticalizado, yo creo que hay esa decisión, ¿no? De irte más a ir por la productividad, ¿no? Como ChatGPT, que ChatGPT no parece que se vaya a poner Ujú. en plan amigo Ya, ahora mismo, ¿no? Entonces va a ir más por ahí. Entonces tienes como la parte de mezclar amistad con esa posibilidad de asistente, pues ahí hay una mezcla. ujú, Luego está lo del tutor, ¿no? Lo de claro, alguien que te ayude a aprender lo que sea, ¿no? Que ese es como justo. otra vertical que aunque sea vertical es bastante amplia, ¿no? Que es un poco Eso es. Duolingo. Pues Duolingo ahora está sacando matemáticas también, además de idiomas, Mm. y lo están haciendo en la misma aplicación y están metiendo y dices, bueno, es que claro, Duolingo pues también va a acabar como que Claro. todo va como en una dirección Claro, parecida, es ¿no? que para mí es cuando piensas en un mundo donde la parte tecnológica se comoditiza, que en este caso son los modelos, ¿qué es lo que queda, no? Entonces, si miramos en las commodities tipo telcos o tipo utilities, al final lo que queda es pues la construcción de una marca y la creación de una relación con el cliente que vaya más allá del servicio propio que creas, que es indiferente, ¿no? Una llamada telefónica de Vodafone o de Telefónica da igual. Entonces, las marcas se encargan de crear de intentar construir esa relación, ¿no? Entonces, eso nosotros fue una apuesta clara desde el principio de intentar crear esa relación y apostar bueno, pues a fidelizar esos clientes a través de esa conexión emocional que tuvieran con nosotros, ¿no? Sí, sí, la verdad es que esa parte, yo creo, de la relación emocional, estuve, bueno, escuchando a la CEO de Réplica, que es Eugenia Kiuda, que decía como que una de las claves o una pregunta que se hacían, ¿no? Era, tenemos una conversación con el usuario para ayudarle en sus problemas y tal, aprende también pues a conversar, es como un entrenamiento, ¿no? Para luego ir a la vida real y hablar con otra gente, ¿no? Entonces, ¿eso cómo lo veis? ¿Veis? No sé si tiene respuesta a esto, pero si al final, si va a ser una relación de amistad que sustituye una relación de amistad en lo físico, o es algo que puede llegar a empujar a gente, a entrenar a gente para acabar yendo a esa relación más física, ¿no? No creo que sustituya, simplemente creo que complementa y al final nos permite profundizar en determinados hobbies o intereses que quizás es difícil encontrar en tu mundo real, ¿no? Y tenemos la fortuna de vivir en Madrid, donde es fácil encontrar
a frikis de muchas cosas, pero yo soy de Logroño y igual voy a Logroño y si de repente soy un loco de la historia de España del siglo XIX, pues es difícil encontrar a alguien con quien conversar sobre el rol del espartero, ¿no? Y sin embargo con Lucía puedo hablar de la importancia que tuvo y por qué y cuál fue su rollo en las guerras carlistas, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, creo que este tipo de agentes te permiten profundizar, ir a algo muy de nicho y tener una relación bueno, de profundidad, porque además recordar que al principio no, pero ahora ya tienen memoria, con lo cual te pueden, bueno, pues se acuerdan de la Sí, conversación sí. que has tenido con ellos, te recuerdan. Otra de las cosas, por ejemplo, que tenemos muy buen feedback es cuando tú con Lucía compartes pues, una inquietud, oye, pues, me estoy preparando para un examen de matemáticas que tengo la semana que viene, te ayuda y después Lucía se acuerda que has tenido un examen y te pregunta, oye, ¿qué tal te fue tu examen? La reacción que tenemos frente a ese mensaje donde Lucía de manera proactiva te pregunta es brutal, porque de Mm. repente el usuario dice: "Oye, tengo a alguien ahí que se preocupa por mí", ¿no? Y me pregunta, cosa que ningún amigo mío ha hecho, y Lucía lo hace, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, eh, tenemos que no es un juego de suma cero, o sea, yo creo que esto, pensemos en suma positiva, ¿no? Donde realmente los agentes te ayudan a complementar y a tener, bueno, pues otro amigo más, donde puedas tener, pues un tipo de conversaciones que quizás por suerte o por mala suerte no puedes tener en tu mundo real, y gente con la que puedas tener una conversación también que tenga memoria y se acuerde, y siempre guardando un respeto de confidencialidad y de secretismo que quizás no te sientas cómodo compartiendo con otra gente, ¿no? Y, y se empuja de alguna manera el engagement, porque era la réplica hacia explicaba que ellos ponían un límite en las conversaciones. Era como, bueno, pues son 50 chats, 50 conversaciones, 50 mensajes en una conversación, y a partir de 50 ya empezaba a decirte que me estoy aburriendo, que Ya. me dejes, que estoy cansado, ¿no? Entonces, claro, era curioso porque ellos tienen una suscripción, ¿no? No, pues no tienen otra monetización. Entonces ella decía, bueno, yo creo que con la suscripción podemos permitirnos hacer eso, que luego el resultado de eso al final era que la gente estaba más enganchada, porque claro, como te Ya. está diciendo que no y tal, pues como que se enganchaba más, ¿no? Había tenido, como ella sacaba unos datos de engagement como de comparando entre varios, y decía, es que tenemos el mejor engagement y hacemos cosas de este tipo, ¿no? No Ujú. sé si vosotros ponéis alguna Al limitación principio tuvimos que poner muchas limitaciones porque teníamos un por problema pasta, claro. brutal de escalabilidad, porque, o sea, se caían los servicios. Me acuerdo cuando, al principio, cuando España era a las 6 de la tarde y empezaban los usuarios de Latinoamérica, durante varias semanas llegábamos a los rate limits que nos daban las APIs de WhatsApp. Nosotros, dicho por WhatsApp, llegamos a ser el cliente, el segundo cliente mayor del mundo usuario de su API. O sea, realmente teníamos un volumen de mensajes brutal y el API de WhatsApp tiene unos rate limits en función de las escalas donde que Sí, los sí. llegábamos al límite siempre. Entonces, bueno, pues para intentar dar un mejor servicio, al principio sí que teníamos como un límite, pero relativamente amplio de mensajes. Luego, cuando avanzamos el tema de las imágenes, también teníamos un límite de 10, creo que eran imágenes diarias, y ahora ya casi todos estos límites ya se han quitado porque ya no hay tantos problemas de escalabilidad, ¿no? ¿Y el límite te decía ya se ha acabado o te decía no tengo Sí, te más? decía, oye, creo que decía algo así como, era, imagina una foto de no sé qué, y entonces decía, oye, pues me he quedado sin Ya no tinta me en el boli, apetece. por favor vuelve mañana, ¿no? Algún comentario de ese estilo. Sí, sí. Oye, es muy interesante también pensar el cómo estos asistentes pueden monetizar, ¿no? Porque al Ujú. final, creo que Lucía todavía no monetiza y, bueno, el servicio al final es gratuito, ¿no? Y está el punto ese de si suscripción o publicidad, ¿no? Y con probablemente pues en los países en los que estáis, en el segmento en el que estáis sobre todo, pues lo que va a acabar teniendo posible sentido es el tema de la publicidad, pero todavía son como intentos lo que hay, ¿no? No sé Claro, si qué pruebas habéis hecho, qué cosas, si habéis justo. tenido buenos resultados. Claro, es curioso ahí porque cuando, como partí del principio que estuvimos, bueno, era un servicio caro de mantener, entonces tuvimos que levantar financiación desde el principio. Y cuando hablamos con todos los inversores, no solo españoles, sino europeos, no la primera, pero la segunda pregunta de todos es: ¿cómo vas a monetizar? ¿No? ¿Y cuál, no? Eh, y curiosamente los americanos, todos me decían, la pregunta de monetizar no estaba, la pregunta era cómo vas a crecer, ¿no? Entonces nosotros desde el principio sí que tuvimos muy claro de, somos un consumer AI app, entonces estamos centrados en el consumidor y primero lo que hay que crear valor en tener una audiencia grande, y cuando creemos ese valor y entendamos de dónde viene ese valor, ya buscaremos la manera de capturar parte de ese valor, ¿no? Entonces desde el principio yo soy fiel convencido que la inteligencia artificial es la tecnología que va a protagonizar la próxima década, seguro, pero llevamos 2 años, o sea, acaba de nacer y estamos, o sea,
todo ha empezado con un modelo de monetización basado en una suscripción. Los servicios que hay pues se han basado principalmente en hacer un modelo freemium, donde tienes un tier gratuito más o menos generoso y luego un modelo de premium de pago. Pero no está claro que ese vaya a ser el modelo a medio o largo plazo, porque los tiers gratuitos cada vez son más generosos y cada vez son más grandes y cada vez dejas menos motivo a que la gente tenga que pagar, salvo que te encuentres en un entorno profesional, ¿vale? Pero para un entorno de gran consumo, como es el nuestro, pues los motivos para que un usuario de pago cada vez son más pequeños, ¿no? Entonces, está el modelo de suscripción, donde yo no soy especialmente, no creo que sea el modelo a monetizar a futuro, y de hecho todos los que lo intentaron, nuestros competidores, murieron por el camino, porque no salían los números. Y si el modelo de suscripción orientado al consumidor no es el que sale, pues ¿cuáles son las alternativas? Para mí, Ya. básicamente, hay dos posibles alternativas, que son las que estamos trabajando. Uno es basado en este modelo de agentes, donde yo te ayudo a transaccionar determinados servicios, pues que si te ayudo a reservar un hotel Ya. en Roma o te ayudo a comprar unas entradas para ir al concierto de turno, todo eso ya sí que existe una infraestructura de afiliación y de modelos de monetización que me permiten poder llegar a monetizar, ¿no? Entonces hay una parte de ayuda a la transacción, bueno, pues que está clara. De hecho, la última ronda de Lucía ha entrado un fondo que se llama Prosus, que es un fondo gigante, que principalmente está súper posicionado en todo el mundo del food delivery, y porque ellos tienen una tesis muy clara, o sea, los globos de turno de Just Eat y compañía, y para ellos tienen una apuesta muy clara que los chatbots van a ser un canal de transacción relevante en el futuro, y por tanto quieren coger posiciones y estar de alguna manera presentes, porque si efectivamente en el futuro la gente va a pedir su globo a través de la Lucía de turno, pues quieren estar ahí presentes y entenderlo, ¿no? Entonces ese es un modelo. Y el tercer modelo, que también, bueno, es una cuestión de tiempo que empezamos a verlo y se empieza a ver ahora, que es el modelo publicitario, ¿no? Que es el modelo con el que crecieron los Meta, Facebook, Instagram y Google de turno, y que va a estar ahí porque tú tienes, cuando estás interactuando a través de un chatbot, tienes una intención muy clara, ¿no? Entonces, no sé si lo habéis probado o no, oye, pero ChatGPT ya lleva 2 semanas insertando anuncios publicitarios en base a la pregunta, ¿vale? Y creo que te comentaba el otro día Sí, sí. que justamente tuve un viaje el fin de semana pasado y le hice una pregunta concreta de, oye, ¿cuál es el tamaño de cabina para poder subir una maleta al avión? Y me respondió, pues mira, son 50 por 40 por 20, y debajo me dijo, y por cierto, si necesitas una maleta, estas 3 de Amazon están homologadas por el esto de cabina, ¿no? Entonces, bueno, están empezando a probar. Nosotros desde Lucía también estamos empezando a probar diferentes modelos bueno, pues de monetización publicitaria basada en la intención, pero es algo que está recién nacido, por decirlo así, ¿no? No hay un AdWords para los LLMs todavía, pero lo habrá. Estoy convencido de ello, ¿no? Que hay una gran oportunidad también para el que sea capaz de construirlo y hacerlo, ¿no? Y por el momento lo que probáis, ¿tenéis que hablar con cada una de las empresas que hace la publi o os Claro, podéis conectar a un sitio donde están hemos todos hecho los...? pruebas muy manuales y muy bueno, de hecho, para una de las rondas, justamente sabíamos que una de las cosas que nos iban a pedir los fondos era, oye, show me the money, enséñame que empiezas a monetizar, y hicimos unos pequeños tests justamente con marcas relativamente conocidas, Mm. o sea, que teníamos acceso y conocidas, y donde, bueno, pues teníamos ese tipo de interacción, donde Civitatis, conocemos a la gente de Civitatis, teníamos muchas conversaciones relacionadas con gente de viajes, y llegamos a un acuerdo con ellos de, oye, y si en una conversación a mí alguien me está preguntando para organizar un viaje de tal, pues le voy a poner una respuesta con un enlace patrocinado, ¿no? Y por eso, pues Civitatis me paga X, ¿no? Entonces, bueno, pues ese tipo de casos de uso lo hicimos, y la verdad que los números y las conversiones fueron bastante buenas, pero todavía es muy manual porque no está Sí, no sí, está la es que capa necesitas la red. de infraestructura todavía montada, ¿no? Pero sin duda yo creo que ahí sí que soy bastante más optimista Pero los de que números deberían como llegar que a... parecía que podían Sí, dar, ¿no? sí, sin duda. Es que es interesante porque eso Claro, y luego, o sea, cambiará un ten en poco cuenta que por todo. un lado, a nivel para alcanzar un break-even, nosotros al principio, como os decía, teníamos unos costes tanto de distribución como de diferencia muy elevados, pero que han caído más de un 80% de 2 años para aquí, ¿vale? Porque de repente el coste de distribución en nuestra app es gratuito, WhatsApp lo han hecho gratis también, con lo cual en esa parte es totalmente gratuito, y los costes de inferencia pues han bajado de manera drástica, y cada vez tenemos modelos open source, pues desde un DeepSeek que ha reducido un 90% los costes de inferencia, con lo cual esa presión va a seguir yendo para abajo, ¿no? Entonces, en el momento que tus costes bajan de manera dramática, tu break-even está mucho más alcanzable, ¿no? Entonces, si encima eres capaz de complementarlo
bueno, pues con un modelo de monetización que tenga sentido, pues puedes empezar ya a pensar a construir un negocio, ¿no? Muy bien, pues ya un poco así como preguntas finales. em, ¿Cómo ves tú, pensando en 12, 24 meses, qué es lo que ves tú que va a ser lo más interesante de la IA? O sea, ¿qué es lo que estás mirando ahí? Como decir, esto va a pasar, esto o esto. Bueno, todo el mundo habla de los, a principio de año todo el mundo habla de los agents, ¿no? De los agentes. eh, Pero seguro que todos nos hemos quedado asombrados con el tema de los vídeos de bueno, yo anoche que estaba viendo vídeos con VO3 Claro, de, sí, de sí, Gemini, todo es, lo de es- Google. es espectacular pensar cómo estábamos hace un año y lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Entonces, 24 meses, o sea, no lo sé, para mí esto Sí, igual es o mejor sea, es pensarlo. como sacar la bola de cristal, ¿no? Yo siempre le decía a Álvaro, fundador, que, claro, mi experiencia previa había sido en Tiquetea, que era un marketplace de ticketing más 2.0, ¿no? Y yo le decía, es que para mí un día en Lucía es como un mes en Tiquetea, ¿no? A la hora de la velocidad que cambian las cosas, ¿no? Entonces, no me atrevo a decir más allá de 6 meses. Sí que creo que, bueno, los modelos cada vez vamos a tener una relación más personal, porque en el momento que le metes la capa de memoria, en el momento que le metes la capa de audio, van a poder tener una relación más personal, más directa. El tema de los agentes está ahí y tenemos que ver cuánto realmente nos van a ayudar a transaccionar, porque, bueno, pues toda esa parte tampoco está del todo clara. Y todo lo que es la capa multimodal, pues cada vez se va a enriquecer más, ¿no? Con vídeos, con imágenes, con fotos, ¿no? Entonces, bueno, pues seguro que es apasionante, ¿no? Todo lo que nos queda Sí, por y ver. luego a nivel, otra parte interesante son los interfaces, ¿no? Al Mm, final, sí, lo que estamos viendo ahora es que pues, el tema conversacional pues va a transformar, pues como cuando llegó el iPhone, de repente la pantalla táctil cambió todas las aplicaciones y hubo un cambio claro. ahí bastante gordo que generó un montón de oportunidades. Ahora vamos a dar el salto a la conversación, pero claro, pronto ya no solo escrita, sino a nivel de voz, ¿no? Sí, Y ayer viendo, no sé si habéis visto, pero la presentación de OpenAI con Johnny Ive, sí, que básicamente OpenAI ha comprado la empresa de Johnny Ive, que era el sí. diseñador del iPhone o del Por MacBook. 5.500 millones de dólares. Yo la cifra no me la sé, 5.500 millones. Eso Pues he leído esta mañana. eso solo para contratar a este tío. O Sí, sea, sí. es un Bueno, supongo que habrá upfront sido un cambio de papelitos entre ellos, que pero no sé claro. cuántos serán, pero la empresa de Johnny Ive son muy buenos diseñadores, pero estás comprando gente en realidad. Sí, Entonces, claro, estos se van a poner a hacer hardware y van a empezar a trabajar en dispositivos pensando ya con la IA en el centro y esto pues es un cambio bastante gordo a nivel de sí. interfaces, ¿no? Y el audio en realidad será el centro de todo esto. Y para Lucía, por ejemplo, claro, ya no es que seas un chat que ya vas a hablar directamente de Claro. forma constante, ¿no? Justo. Sí, es súper interesante todo lo que está por venir. Las gafas, Meta está apostando Claro, claramente también, por el sí. tema de las gafas y las gafas con esa realidad mixta, ¿no? ¿Cómo le llaman? Realidad Aumentada, sí, virtual aumentada, ¿no? Donde bueno, pues va a ser parte de ti, ¿no? Y empezarán con las gafas y luego cada vez se acercarán más, ¿no? Del ordenador al móvil, a la gafa y luego será la lentilla y luego ya el chip, ¿no? Entonces, creo que a nivel hardware también vamos a ver nuevas interfaces. Es muy curioso también. Otro día hablaba con un diseñador, ¿no? De dónde va a quedar mi rol, ¿no? Del diseño, porque ya la gente, si no navega por las tablets o por las webs y de repente pasa toda una interfaz más de voz, pues dónde quedan los diseñadores, ¿no? Y también hay parte de diseño, ¿no? Y de hecho ahora estoy hablando con la gente con Javier Cañada, ¿no? De Instituto Tramontana, ellos están haciendo ahora un curso de diseño de audio, ¿no? Es que Para yo creo que ahí va a haber cómo, un salto cómo interesante. darle tono, estilo, cómo crear marca a través del audio, Entonces ¿no? Entonces, nosotros lo vemos también que es que cambias una pequeña parte del tono o del saludo de bienvenida o tal y es totalmente diferente lo justo. que tienes después, ¿no? Y luego que a lo mejor la conversación que tengamos con estos dispositivos no es una conversación como si estuvieras hablando con una persona, a lo mejor empezamos a hablar de otra manera. No sé si te acuerdas al principio con los SMS, cuando la gente que era más joven y tal escribía pues poniendo como todo estaba cortado, todo era Sí, sí, diferente, entonces claro. a lo mejor pasa también en el audio, que es otra forma de interactuar, no le tienes que explicar todo, le puedes decir 4 cosas y ya entiende. Sí, O sea, no sé, hay un mundo ahí que se seguro. abre Seguro gigante. que adaptamos, igual que Mm. cuando buscas en Google no le hablas a Google igual que le hablas a una persona, pues seguro que a este tipo de inteligencias tampoco les hablaremos igual, ¿no?
sí, apasionante, ¿no? Por todo lo que tenemos por Sí, ver a sí. nivel de Además, interfaces, de hardware y de aparatos, ¿no? además que en Lucía os lo vais a encontrar todo el rato. A nosotros nos Bueno, pasa, pero ya en el B2C, o sea, tienes que estar ahí, sí, sí. claro, por eso para nosotros desde el principio sí fue la apuesta muy clara de no nos casamos con nadie, somos multimodal y multicanal, ¿no? Y depende del canal donde sea más relevante, ahora es nuestra aplicación, pero empezamos por WhatsApp y en el futuro pues puede ser, pues no puede ser por las gafas o de otra manera, ¿no? Entonces, apostar por ser multimodal, multicanal, creo que es algo que nos ha ayudado a seguir hoy aquí y seguro que nos va a ayudar a seguir dentro de los próximos años. Pues gracias, Javier. La verdad es que ha sido Muy súper bien, interesante. Y un placer. ahora pasamos, si queréis, a preguntas. No tenemos mucho tiempo, pero para hacer 3 o 4. Dale, espera, te paso un micrófono. Ah, no teníamos el SS. Bueno, si me puedes tirar de ahí. Es que hay un micrófono cojín Si no te oímos, que y se puede repito la lanzar. pregunta, te oís y repito Sí. la pregunta. No, has hablado, o sea, que sí tiene claro componente de género y decías que la mayor parte de los usuarios son mujeres, ¿no? No sé si Sí. te habéis planteado abrir y crear a Lucas para hacer una atracción como más de... Sí, sí, la pregunta es que si nos hemos planteado intentar enfocarnos más al público masculino, porque efectivamente es el 80% es femenino, y tenemos a Elías, o sea, de hecho, dentro de Lucía, en la aplicación, si las descargáis, que os animo a que la hagáis, tenemos diferentes amigos de Lucía, que llamamos, que son como diferentes personalidades, que están básicamente modificadas a nivel de prompt para que sean pues, tu profesora de matemáticas, tu amigo, tu compañero de experto en marketing, tu traductor, bueno, como diferentes personalidades, ¿no? Y hay una de ellas en concreto que se llama Elías y que tiene mucho tirón y mucha atracción. Y bueno, justamente ahora con lo que estamos trabajando con el equipo es, oye, ¿qué tipo de casos de uso podemos hacer más atractivos para poder atraer al segmento masculino, ¿no? Y bueno, pues estamos justamente trabajando en ello. Sí. Se puede hablar ahí al cojín. No sé si sí. Sí, sí, oye, sí. ¿Cómo se afecta la AI Act europea por temas de menores, que entiendo que es complicado, y tema emocional, que también es complicado Sí. para esto? ¿Y cómo lo estáis solventando o cómo pensáis solventarla cuando salga? Pues obviamente es un tema súper relevante y al principio, de hecho me acuerdo cuando lanzábamos, por contar una anécdota, me acuerdo cuando estábamos lanzando Lucía, eh, a los X días prohibieron ChatGPT desde Italia, no sé si os acordáis, por el tema de protección de datos. No sé en qué quedó eso, supongo que lo habrán Ni me acuerdo. levantado, ¿no? Pero había mucha incertidumbre sobre qué es lo que iba a pasar a nivel de LOPD, protección de datos, privacidad y demás, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros la ley a nivel europeo establece una serie de niveles en función de la criticidad de los datos, con un modelo de semáforos, y nosotros, por el nivel de caso de uso, estamos como en el nivel menos, o sea, más sencillo, entre comillas, o menos restrictivo, ¿no? Entonces, bueno, ahí es un tema súper importante. Imagínate todas las due diligence que nos han hecho pasar todos los fondos, toda la parte de ser compliance con la LOPD y demás, bueno, pues es algo que se ha mirado muy en detalle y obviamente le prestamos bastante atención, pues eso, desde un punto de vista bueno, pues de randomización de conversaciones, de anonimato de todo ese tipo de cosas, etcétera, ¿no? Y es curioso muchas cosas que, por ejemplo, en Brasil sí que podemos hacer porque no tienen este tipo de leyes de cara a nivel publicitario, mientras que en Europa, pues a los usuarios europeos no se pueden hacer. Una última por ahí. Bueno, con respecto al tema de realizar acciones y que Lucía se convierta no solo en una compañera que te ayude con los deberes y tal, sino que también haga cosas, ¿qué opinión tienes de los Large Action Models estos, como los de Rabbit, para que Lucía pueda hacer cosas más allá de ayudarte con los deberes y tal, sino, por ejemplo, ponerte una reserva o algo así? ¿Tenéis algo así contemplado? O Una reserva de un restaurante, ¿quieres una decir? reserva en un restaurante, pero por ejemplo de cualquier sitio, o que sea más como que sea un asistente y que te ayude y que pueda realizar acciones un poco más complejas quizá de lo Que tenga acceso al tren y te busque Claro, un, Sí, sí. un o a tu ticket cuenta en bancaria, por Renfe. ejemplo, O sea, y te eso va a diga: "Oye, pasar. tío, te estás pasando este mes, tal, bájale". Claro, eso va a pasar y va a llegar sin duda y justamente es una de las cosas que nosotros estamos viendo. El Es tema una es de las cosas que tenéis como pensadas que sí, Lucía debería hacerse así, ¿no? debería hacerla. O sea, para nosotros es desde el principio sí como tu asistente virtual, pero que te ayuda en el día a día, como si fuera
bueno, pues tu secretario o secretaria que Exacto. te ayuda a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Todavía tecnológicamente hay una serie de barreras que no podemos hacer, pero esas barreras cada vez se van reduciendo o eliminando, ¿no? Y en un futuro muy cercano deberías ser capaz de reservarte un restaurante, que por ejemplo no tienes que meter la tarjeta de crédito. El problema es, oye, ¿te fías para meter los datos de tu tarjeta de crédito y que compren por ti? Bueno, pues probablemente hay una primera fase donde, oye, ayúdame a reservar sitios donde no necesite meter la tarjeta de crédito, ¿no? Y luego ya llegaremos al segundo nivel de ahora mete datos de tarjeta de crédito hasta un determinado importe, ¿no? O simplemente confírmame, ¿no? Pero sin duda toda esa parte van a poder llegar, ¿no? Genial, muchas gracias.